Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto. Hola hermanos, el día de hoy, 4 de abril del 2020, es sábado de la quinta semana del tiempo de la cuaresma. Se nos terminó prácticamente el tiempo cuaresmal. Vamos a seguir todavía hasta el miércoles. Recuerden que técnicamente termina la cuaresma el jueves por la mañana, porque el jueves por la tarde comienza el triduo pascual. Pero Semana Santa es Semana Santa, así que por lo tanto debemos considerar que este es prácticamente el último día de esta cuaresma tan particular, tan loca, llamémosle así. No la esperábamos de esta manera, no esperábamos vivir la Semana Santa de la manera que nos va a tocar comenzarla a vivir mañana, pero en el fondo de todo esto queremos descubrir siempre la voz de Dios, siempre su voluntad, y yo creo que a eso es a lo que estamos llamados. Y por eso, fíjense, me llama la atención la primera lectura del día de hoy. Pero antes de hablar de eso, brevemente les quiero hablar del santo del día de hoy, San Isidoro de Sevilla, el último de los padres de la iglesia. Aunque alguno habla de San Bernardo, pero San Bernardo es del siglo XII, entonces es un poco más complicado. Él, pues, va a nacer en Cartagena, o sea, en el norte, en la África, digámoslo así, en la África que era proconsular, pero que luego en este momento ya no lo es porque ya ha desaparecido el Imperio Romano de Occidente. De hecho, fíjense, su familia se traslada, él nace, se supone, en el año 556 y se traslada a su familia a Sevilla porque queda bajo control de los bizantinos. Entonces se deben mover porque ellos eran de origen visigodo, entonces los conflictos humanos que hay detrás. Y formaron bien a sus hijos. No se les olvide que tiene además un hermano santo, San Leandro. Y bueno, fue formado de una manera extraordinaria en la filosofía. Miren, San Isidoro va a ser un doctor de la iglesia, fue declarado así en el siglo XVIII, pero además se trata de un gran defensor de la doctrina eclesiástica frente a las grandes herejías de la época, sobre todo al arrianismo. Entonces busca la manera él de educar y formar a los suyos. Él es el responsable, por ejemplo, presidió siendo arzobispo de Sevilla el cuarto concilio de Toledo, el cuarto sínodo de Toledo. Es muy importante en la historia de la iglesia, es muy, muy importante. No hay el tiempo para explicárselos tanto, pero sería muy lindo que leyésemos pues los escritos y sobre todo las homilías, las predicaciones de San Isidoro, porque es un hombre de primerísima categoría. Va a morir un 4 de abril del año 636, como lógicamente a veces la fiesta de él cae durante el tiempo de la Semana Santa o más o menos en la Cuaresma o en la Pascua, muchas veces se traslada por eso al 26 de abril esta celebración, pero nosotros nos quedamos con el día de su fallecimiento. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. La primera lectura, como ya les decía, está tomada del libro del profeta Ezequiel, del capítulo 37 de Ezequiel, versículos del 21 al 28. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde migraron a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos y nunca más volverán a ser dos naciones ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes, y ahí vivirán para siempre, ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya lo notaron el tono con el que termina nuestra cuaresma. Es un tono de esperanza. Y una vez más vuelve a insistir el texto, ¿no? Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y vuelve sobre lo mismo una y otra vez. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. David reinará siempre con ellos. Bueno, ahí está el rey, el hijo, el descendiente de David, es el Señor Jesús. Así que por lo tanto se cumple perfectamente esta profecía. Los reuniré, acuérdense que Ezequiel está escribiendo durante el periodo del destierro. Así que por lo tanto a esto es a lo que hace referencia, a esta reunificación. Yo creo que eso tenemos que añorarlo también nosotros. Qué difícil y qué duro es. Piénsenlo, cómo estamos celebrando nuestra Semana Santa, cómo celebramos nuestra fe. Tanta división,
que los que se dicen cristianos, ortodoxos, luteranos, calvinistas, católicos, nosotros estamos divididos. Y esa no es la voluntad de Dios, es que todos seamos uno. Por eso en la cruz Él nos ha unificado y ese es el lugar donde nos debemos sentir unificados. El Evangelio, pues ya ven, va a quedar exactamente, como diríamos en el buen lenguaje del fútbol, a tiro de gol. Juan capítulo 11 versículos del 45 al 56. En aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y ahí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros, ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues sí, se va a llegar, lo vamos a ver mañana, que va a entrar en un borrico, precisamente. Por eso les digo que lo deja todo esto ya, por cruzar, por entrar en el clima de la Semana Santa. Conviene que muera un hombre por el pueblo. Este Caifás terminó siendo profeta, así es. Y yo eso sí lo quiero insistir una y otra vez. La sangre bendita del Señor es la única que basta. La muerte del Señor Jesús es la única que salva. Estamos viendo tanta muerte, tanta mortandad en este mundo. No, 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 no. Lo nuestro es ampararnos en el amor infinito de nuestro Dios, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales, va a decir la carta a los Efesios. Por eso ya les digo, o sea, descubramos en este texto cómo el plan de Dios se va realizando, ¿no? Cómo el proyecto. A mí lo que llama la atención es, al final terminó siendo que los romanos vinieron y destruyeron Jerusalén, y no fue por culpa del Señor Jesús, aunque los fariseos siempre le van a echar la culpa a los cristianos. Fue una actitud. Está haciendo muchos prodigios, está haciendo muchas cosas buenas, muchos milagros. Imagínense, acabar con una persona porque está haciendo el bien. Pero así es, en nuestro mundo siempre ocurre lo mismo. El que está haciendo bien siempre va a ser cuestionado, siempre va a ser criticado. ¿Qué preferimos? ¿Dejar de hacer el bien porque unos hablan o seguirlo haciendo porque nos asemejamos al Señor Jesús? Terminemos pues nuestra cuaresma orando. Yo sé que no termina, pero entiéndame lo que estoy queriendo decir. Tú, Señor, nos llamas, nos convocas para encontrarnos contigo a lo largo de la vida. Tú nos acechas para hacernos felices. Eres un Dios desconcertante. A nada se te puede comparar. Tú vas a la cruz sabiendo que es el amor el que te mueve, con esas ansias redentoras que bullen en tu corazón. Señor, alegría desde mi juventud, acércate a mí, aunque sea de puntillas, y al oído susúrrame con voz silenciosa que nos quieres de verdad. Ayúdanos a perseverar con la cruz de cada día para entregarnos siempre. Amén. Fíjense, yo quise escoger este texto por lo que dice, alegría desde mi juventud. Resulta ser que en mi diócesis existe la práctica de que el sábado antes del Domingo de Ramos se hace la jornada juvenil de Ramos. Todos los jóvenes son convocados a reunirse con el señor arzobispo. Y bueno, ya se había cancelado desde hace más de un mes la convocatoria porque pues, no se va a poder, no podemos reunir a tantos jóvenes, tantos muchachos. ¿Saben lo que hicieron? A partir de las 3:30 de la tarde de hoy, ellos se van a reunir. Sí, lo van a hacer de manera virtual y todos van a estar enlazados para seguir la transmisión y todo. Y va a estar el señor arzobispo con ellos de manera virtual. Por eso quise leer esto. Señor, alegría desde mi juventud, porque yo quiero ofrecer mis oraciones de este día por mis muchachos de la pastoral juvenil en la parroquia, por los que he conocido en otras parroquias y que quiero muchísimo también, pero por todos ellos. Ellos son nuestra esperanza. Que Dios les susurre al oído que realmente los quiere, que realmente los ama. Que Dios les bendiga.